Un hijo llevó a su madre al desierto, la ató a un árbol y la dejó para morir. Pero lo que parecía el final fue apenas el inicio de una historia de fe, redención y un amor tan grande que ni el abandono pudo quebrar. Años después, él regresó, enfermo, arrepentido y buscando perdón. Qué gusto tenerte por aquí. Recibimos personas de todo el mundo y me haría muy feliz saber desde dónde estás viendo este video ahora. Deja tu like, suscríbete y vamos al comienzo. El motor de la camioneta chisporroteó un instante antes de apagarse con un quejido largo, metálico, como si el propio vehículo supiera que estaba siendo cómplice de algo que no debía ocurrir. El polvo, levantado por las ruedas sobre el camino, agrietado, aún flotaba en el aire cuando Renato apoyó las manos sobre el volante y cerró los ojos con fuerza. Afuera, el sol del sertón no perdonaba. Caía como una losa incandescente sobre la tierra seca, sobre las piedras calientes, sobre el árbol solitario que se alzaba en medio de aquel paisaje tan muerto como la decisión que él estaba a punto de ejecutar. Dentro del vehículo, el silencio era denso, casi pegajoso, interrumpido solo por el zumbido lejano de un insecto y la respiración irregular de la mujer que lo acompañaba en el asiento del pasajero. Era su madre, Dona Lourdes, una anciana de rostro sereno pero cansado, con la piel curtida por los años y por el trabajo, vestida con su bata de flores desteñidas y sus sandalias de cuero agrietadas. Ella miraba por la ventana sin entender del todo dónde estaban ni por qué su hijo había conducido tanto sin decir una palabra. El viaje había sido largo, lleno de curvas, de caminos de tierra, de tramos sin señal alguna, sin música, sin conversación, solo el ruido constante del motor y el temblor leve de la carrocería vieja. Renato salió del vehículo sin mirar a su madre. Cerró la puerta con demasiada fuerza y dio unos pasos hacia la parte trasera de la camioneta. Su cuerpo estaba rígido, tenso, como si cada movimiento le costara el doble de lo que debería. Caminaba como si arrastrara cadenas invisibles atadas a sus tobillos, como si en cada paso cargara no solo el peso del cuerpo, sino el peso del remordimiento anticipado. Abrió el portaequipaje, sacó con manos temblorosas una cuerda gruesa y áspera que había guardado desde la noche anterior y la sostuvo entre sus dedos durante unos segundos, observándola como si esperara que el tiempo se detuviera, que una voz del cielo lo hiciera retroceder. Pero no llegó ninguna voz. Solo el viento seco que le arrojaba polvo a los ojos y el recuerdo persistente de una vida que se le escurría entre los dedos como arena. Volvió hacia la puerta del pasajero y la abrió. Dona Lourdes lo miró, primero con sorpresa, luego con una leve sonrisa, como quien quiere romper el hielo con una ternura vieja. Preguntó con voz baja y algo temblorosa si ya habían llegado al sitio del que él tanto le había hablado. Él no respondió. Le tomó el brazo con fuerza, sin violencia, pero con una urgencia que ella no supo interpretar, y la ayudó a salir. Sus piernas flacas y débiles no cooperaban del todo, y por un instante se apoyó en el pecho de su hijo, confiada, agradecida, sin imaginar que ese contacto sería el último que tendría con él en condiciones de amor. El suelo estaba tan caliente que las sandalias no bastaban para evitar que el ardor le subiera por los pies. Dona Lourdes miró alrededor, perpleja. No había casa, ni rancho, ni animales, ni sombra. Solo el árbol seco en medio de la nada, un símbolo torcido de la esperanza que no existe. Su rostro, curtido por el tiempo pero aún vivo, se tensó al comprender que algo no estaba bien. Preguntó entonces con un hilo de voz que dónde estaban, que dónde estaba el lugar del que él le había hablado. Renato no respondió. Caminaba adelante de ella, llevándola casi a la fuerza, sin mirarla. Cuando llegaron al árbol, él la soltó y dio un paso atrás.
Ella miró sus ojos por primera vez desde que bajaron de la camioneta. Lo vio pálido, con el rostro duro, pero los ojos aguados, como si dentro de esa rigidez viviera el niño que ella había criado. Preguntó otra vez, con más firmeza, qué estaban haciendo allí, y fue entonces cuando vio la cuerda. Renato bajó la mirada. No podía sostenerle los ojos, no podía explicarle porque no había palabras que justificaran lo que iba a hacer. Entonces ella retrocedió un paso, su cuerpo temblando más por la incertidumbre que por la edad, y su voz se quebró cuando dijo que no entendía, que qué estaba pasando, que si estaba enfermo, si necesitaba ayuda. Él solo murmuró con la voz rota que lo sentía, que no tenía otra salida. En su mente, esa frase resonaba como una excusa, pero en su alma sabía que era una mentira. Había otras salidas, siempre las había, pero no tuvo el valor de tomarlas. La tomó de los brazos y mientras ella trataba de resistirse sin violencia, le decía una y otra vez que no entendía, que era su madre, que lo había criado sola, que lo había protegido, que lo había amado desde que respiró por primera vez. Cada palabra era una puñalada para él, pero no se detuvo. Ató sus muñecas con la cuerda con la torpeza de alguien que no sabe hacer daño, pero que lo hace igual. Cuando terminó de atarla al árbol, dio un paso atrás y la miró. Ella ya no decía nada. Solo lo miraba con los ojos abiertos, húmedos, sin reproche, sin odio, solo con una tristeza que no cabe en ningún libro, en ninguna historia, en ninguna canción. Era la tristeza de una madre que ve al hijo que cargó en el vientre convertirse en su propio verdugo. Renato se agachó, dejó la botella de agua tibia a un lado del árbol y sin atreverse a decir una sola palabra más, se dio la vuelta. Caminó de regreso a la camioneta con las piernas pesadas, casi arrastrándolas. Subió, cerró la puerta, encendió el motor y puso las manos sobre el volante. Se quedó así unos segundos, sin moverse, mirando hacia adelante como si en esa dirección pudiera encontrar otra vida, una que no le doliera tanto. Desde el retrovisor pudo ver la silueta de su madre amarrada al árbol. Por un instante pensó en bajarse, en desatarla, en decirle que todo había sido un error, que la llevaría de regreso a casa, pero no lo hizo. Aceleró. El polvo del camino lo cubrió todo. El sonido de los neumáticos desapareció pronto y con él se fue también la última esperanza que ella había tenido de que su hijo no era capaz de aquello. Dona Lourdes no gritó, no maldijo. Solo dejó caer la cabeza hacia un lado, como si el alma se le hubiera descolgado de los huesos, como si el corazón no supiera cómo seguir latiendo después de eso. Y entonces, en medio de aquel silencio abrumador, con el sol hiriéndole la piel y el viento arrojándole arena a los ojos, murmuró una sola frase con voz débil y resignada. Preguntó, casi sin aire, ¿por qué, hijo? ¿Por qué? El motor de la camioneta se perdía en la distancia, tragado por el horizonte ondulante del desierto, mientras la nube de polvo que había dejado tras de sí comenzaba a asentarse lentamente sobre el cuerpo inmóvil de doña Lourdes. Sus ojos, abiertos pero sin enfoque, seguían clavados en el punto donde había desaparecido su hijo, como si aún esperara que el vehículo frenara de golpe y diera marcha atrás, como si todavía pudiera albergar la esperanza de que todo era un error, una confusión, una pesadilla de la que pronto despertaría con la voz de Renato diciéndole que todo estaba bien, que la amaba, que jamás la dejaría sola. Pero no hubo marcha atrás, no hubo frenazo, no hubo consuelo, solo el silencio áspero del sertão y el viento caliente que arrojaba arena como cuchillas invisibles sobre su rostro envejecido y quemado por el sol. Sentía la cuerda apretando su piel, rasgándole los brazos poco a poco, el calor del árbol seco traspasando su espalda y las piernas empezando a perder fuerza. Intentó moverse, pero cada gesto era un esfuerzo inútil.
un desgaste sin propósito, como luchar contra una condena ya sellada. El sol, en lo alto del cielo, parecía no moverse, como un ojo ardiente que la miraba sin piedad. La primera lágrima que brotó de sus ojos se evaporó antes de recorrerle la mejilla, absorbida por el aire seco, como si el mismo cielo le negara el derecho al dolor visible. Su respiración era entrecortada, y aunque sus pulmones aún luchaban por seguir, su espíritu comenzaba a derrumbarse. A pesar de todo, no maldijo, no gritó. Cerró los ojos por un instante y comenzó a orar en 1900. Voz baja, tan baja que el viento se la tragaba al instante. Sus labios se movían con esfuerzo y entre murmuros doloridos dijo que si era su hora aceptaba lo que Dios quisiera, pero que si aún le quedaba algún propósito en la vida, alguna razón para resistir, alguna gota de fe que justificara su presencia en ese infierno ardiente. Entonces pedía una señal, pedía fuerza, pedía que su corazón no se apagara sin haber entendido el porqué. Las palabras se le quebraban entre los dientes, no porque dudara de lo que decía, sino porque cada sílaba exigía un esfuerzo tremendo, como si incluso la oración pesara más de lo que podía sostener. Hablaba con Dios no desde la resignación, sino desde la fidelidad herida, como quien ama incluso cuando no comprende. El viento no respondió, solo siguió soplando con crueldad, metiéndose por entre sus cabellos canosos, sacudiéndole el vestido, levantándole la falda con un pudor que a esas alturas ya no importaba. La tierra seguía caliente, el cielo seguía sin nubes y ella seguía sola. Fue entonces cuando sintió el primer cosquilleo en el tobillo, como una caricia imperceptible al principio, pero que poco a poco fue haciéndose presente, insistente, molesta. Bajó la vista como pudo y vio una fila de hormigas subiéndole por la pierna con ese orden incuestionable que tienen los insectos, como si supieran perfectamente a dónde iban, como si fueran mensajeras de la tierra, como si el desierto, al no poder matarla con el sol, hubiera decidido comenzar a devorarla desde abajo, centímetro a centímetro. Intentó mover el pie, pero las fuerzas no la acompañaban. Cerró los ojos con más fuerza aún. Apretó los dientes y repitió en su interior que no iba a morir así, que no era justo, que ella había dado todo, había amado con pureza, había sacrificado su juventud, su cuerpo, su vida entera por ese hijo que ahora la dejaba allí, como si fuera un mueble viejo, una carga, una molestia. Pensó en Renato cuando era niño, en sus pasos tambaleantes por el patio trasero, en las noches en que no dormía por cuidar su fiebre, en los días de lluvia en los que lo envolvía en su rebozo, mientras caminaban hasta la escuela porque no tenían paraguas. Recordó cómo, aun con hambre, le guardaba su porción de pan, cómo cosía sus camisas rotas con los mismos hilos con los que remendaba su esperanza, cómo lo miraba cada noche mientras dormía y decía en silencio que todo valía la pena, que por él lo soportaría todo. Y ahora, en medio de ese infierno de arena y sol, se preguntaba en qué momento dejó de ser suficiente, en qué instante su amor perdió valor. ¿Cuándo fue que su hijo aprendió a verla como una sobra, una carga, un problema a resolver con un árbol y una cuerda? Sus pensamientos eran una mezcla de dolor, de duda y de una fe que se tambaleaba pero no se rendía. La fila de hormigas ya había llegado a su rodilla y sentía sus pequeñas patas multiplicándose en la piel como si fueran cientos de preguntas sin respuesta. El sol comenzaba a bajarse apenas, proyectando una sombra ligera que no alcanzaba a cubrirla. Su boca estaba seca, su lengua pegada al paladar, y sus ojos, aunque abiertos, ya no veían con claridad. El sudor le corría por el cuerpo como un rastro de sal viva. Intentó una vez más moverse, pero el cuerpo comenzaba a rendirse. Aún así, murmuró que no quería morir así.
no sin saber que había hecho mal, no sin volver a ver su casa, su cuarto, su pequeño altar con las fotos de los que ya se habían ido, no sin volver a oír el sonido del radio viejo por las mañanas, ni sin oler el café que solía preparar con tanto cuidado. Dijo que si su muerte era necesaria, entonces que viniera rápido, pero que no la dejara así, deshecha por dentro, traicionada por el único amor que creyó inquebrantable. Una nube de polvo se levantó cerca y ella giró apenas la cabeza con el último aliento de esperanza, pero era solo el viento, jugando con su corazón como un niño cruel. Sus ojos se llenaron de lágrimas una vez más, pero esta vez no por el dolor físico, sino por la certeza de que tal vez no la buscarían, de que tal vez nadie se preguntaría dónde estaba, de que su ausencia no generaría más que silencio. Aún así, siguió rezando, susurrando palabras que solo el viento podía llevar. Aunque no había respuesta, ella seguía hablando con Dios como se habla con un padre que guarda silencio, con respeto, con necesidad, con amor. Y así, mientras las hormigas subían por su cuerpo y la luz del sol comenzaba a teñirse de naranja, doña Lourdes seguía aferrada a lo único que nunca había abandonado, su fe. Aunque el desierto hablara con su crueldad, ella respondía con esperanza. Aunque cada segundo pareciera ser el último, su alma resistía, y aunque su cuerpo se quebrara por dentro, su espíritu, herido y cansado, aún se negaba a morir. El aire era cada vez más espeso, no por humedad, sino por el calor que parecía tener forma, como si el sol hubiera bajado del cielo para sentarse sobre sus hombros y observarla sufrir. Doña Lourdes sentía que el tiempo se deshacía, que el cielo no avanzaba y que las sombras eran una ilusión, porque ni siquiera el árbol seco al que estaba atada era capaz de proyectar un consuelo visual. Su espalda ardía, su garganta era una caverna reseca, donde las palabras se perdían antes de nacer y sus muñecas ya comenzaban a mostrar las primeras marcas moradas de una cuerda que no solo le apretaba la carne, sino también el alma. Cerraba los ojos por momentos para no ver el cielo impasible, y en esa oscuridad interna era donde encontraba una chispa de resistencia. Una llama casi muerta que se negaba a rendirse sin comprender por qué la vida la había llevado hasta allí. En medio del silencio pesado, su mente empezaba a jugar con ella, y en sus oídos se mezclaban los sonidos reales con los recuerdos, las voces de sus difuntos, las risas de su hijo cuando era niño, el golpeteo de la lluvia contra el techo de Mintas, lámina de la casa en la que lo crió sola y con lo poco que tenía. Era un vaivén doloroso entre el pasado que la sostenía y un presente que la desgarraba. En ese trance sin tiempo, con la frente húmeda de sudor que ya no lograba refrescarla, bajó la mirada una vez más, quizás buscando la botella de agua que sabía fuera de su alcance, quizás solo para evitar mirar al cielo indiferente, y entonces algo captó su atención, un pequeño destello opaco, una silueta extraña semienterrada entre la arena, como si el viento hubiera decidido mostrarle un secreto. Parpadeó varias veces, dudando si era una ilusión provocada por el calor o por su propia mente que empezaba a traicionarla. Pero la figura seguía allí, quieta, parcialmente visible, como si la tierra misma estuviera ofreciéndole algo. Sintió un estremecimiento leve en el pecho, no de miedo, sino de esa intuición profunda que solo tienen los que están al borde del abismo. Apretó los dientes, cerró los ojos por un segundo y luego comenzó a mover lentamente su brazo derecho, que, aunque atado, podía estirarse lo suficiente si se giraba un poco. Cada centímetro ganado era una lucha, una guerra entre su cuerpo agotado y su alma obstinada. Sentía cómo la cuerda le raspaba la piel y cómo sus dedos temblaban, pero también sentía una fuerza antigua que le venía desde adentro, como si la voz de su madre, muerta hacía tantos años, le susurrara que no dejara de intentarlo. El
Sudor le corría por la frente, bajaba por su nariz y caía al suelo en gotas pequeñas que desaparecían al instante, absorbidas por la arena caliente. Respiraba con dificultad, como si cada movimiento le costara una parte del alma, pero finalmente sus dedos rozaron el objeto. Era duro, rectangular, con bordes irregulares por el tiempo. Sintió una textura que reconoció de inmediato, aunque no se atrevía a creerlo. Apretó el objeto como pudo y lo jaló hacia sí, sintiendo cómo la arena cedía con resistencia, como si no quisiera dejarlo ir del todo. Cuando por fin lo tuvo en sus manos, lo observó de cerca, y entonces sus ojos se llenaron de lágrimas. No de dolor, sino de asombro. Era un libro, y no cualquier libro. Era una Biblia, vieja, sucia, con la tapa desgastada y las esquinas dobladas, pero una Biblia al fin. El corazón le dio un salto que casi le hizo olvidar la sed, el sol, las hormigas, la cuerda y todo lo demás. Apretó el libro contra su pecho, como quien recupera un hijo perdido, como quien encuentra un faro en medio del naufragio. Durante unos segundos no supo qué hacer. Sentía que si lo abría y no encontraba nada, si era solo papel mojado por un tiempo, entonces se rompería por dentro para siempre. Pero también sabía que no podía no abrirlo. Sus dedos, temblorosos pero decididos, comenzaron a buscar entre las páginas que estaban pegadas por el calor y el polvo, amarillentas, frágiles, pero aún completas. No buscaba nada en particular, solo lo abrió, dejando que el viento pasara las hojas por ella, como si el propio cielo quisiera guiar su mirada. Las páginas se detuvieron por sí solas en un punto, y sus ojos nublados por el cansancio y las lágrimas se fijaron en una línea subrayada con una tinta tan antigua como el libro. Le costó unos segundos enfocar, pero cuando por fin leyó, el alma se le estremeció. El versículo decía: aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recogerá. Salmo 27:10. Sintió que el pecho se le abría, que la tierra dejaba de pesarle, que el árbol al que estaba atada dejaba de ser una prisión para convertirse en altar. Cerró los ojos y sus labios comenzaron a moverse otra vez, pero esta vez no desde la desesperación, sino desde una rendición amorosa. Dijo en voz baja que si era su hora, que si Dios quería llevársela, entonces que fuera en paz, porque ya no estaba sola, porque esa frase escrita en un libro abandonado bajo la arena era la prueba viva de que había sido escuchada. Susurró que no sabía por qué ese libro estaba allí, ni cuánto tiempo llevaba enterrado, pero que sabía con certeza que no era casualidad, que nada lo era. Apretó la Biblia contra su pecho con todas las fuerzas que le quedaban y repitió en voz casi imperceptible que ahora sí podía esperar, que si aún tenía que resistir, lo haría con fe, y si era momento de partir, lo haría con el corazón tranquilo. En ese instante, el viento cambió levemente de dirección. Ya no soplaba con furia, sino con una caricia suave, como si el desierto también se rindiera a la evidencia de que allí había ocurrido algo sagrado. El aire olía distinto, a tierra, movida, a verdad revelada. Doña Lourdes, aún atada, aún sin agua, aún con el cuerpo al límite, sonrió con una dulzura que no venía de este mundo. Cerró los ojos sin perder la conciencia, solo para descansar un momento, con la Biblia sobre el regazo, con el alma en calma y con la convicción plena de que Dios, incluso en el silencio más cruel, siempre encuentra una forma de hablar. Y ella lo había oído, no con los oídos, sino con el corazón. La furgoneta blanca avanzaba con dificultad por el camino irregular y pedregoso. Sus ruedas levantaban nubes de polvo que se adherían como una segunda piel a las ventanillas y al rostro cansado de quienes viajaban dentro. Era uno de esos vehículos adaptados, con amor y remiendos por comunidades religiosas, hecho para resistir más que para lucir,
con sus asientos desgastados, sus cojines cubiertos de mantas donadas y un aire cálido que olía a tierra, sudor y fe. Dentro, 4 personas compartían el silencio y el vaivén del trayecto como quien comparte una oración. Una mujer mayor con las manos unidas en el regazo, un conductor concentrado con los ojos entrecerrados por el sol, una hermana de hábito blanco que observaba en silencio el paisaje seco, y un joven de poco más de 20 años, inquieto, con los codos apoyados en la ventanilla y la mirada pegada al horizonte. Matías no había dicho mucho durante el viaje, pero su alma estaba encendida por algo que él mismo no lograba nombrar. Una especie de expectativa silenciosa, como si algo en su interior le dijera que ese día, ese trayecto en particular, no sería como los otros. Se frotaba las manos como si buscara sacudirse una ansiedad que no venía de afuera, y a cada rato bajaba el vidrio y cerraba los ojos, dejando que el aire caliente le golpeara el rostro con una fuerza que parecía querer despertar algo dormido en su pecho. Fue en una de esas miradas al horizonte cuando su cuerpo se tensó levemente. Entre la vibración del motor y el polvo que nublaba la vista, creyó ver algo, una forma mínima, una figura apenas perceptible junto a lo que parecía ser un árbol. Parpadeó varias veces y por un momento pensó que era un espejismo, una ilusión provocada por el calor y el cansancio. Pero algo en esa imagen, en ese punto perdido en medio de la nada, le clavó una inquietud que no pudo ignorar. Se giró con rapidez hacia el conductor y con voz clara dijo que detuviera el vehículo, que había algo allá, junto al árbol. Todos lo miraron, primero con desconcierto, luego con ese escepticismo que suele surgir cuando alguien ve lo que los demás no ven. El conductor frunció el ceño y preguntó con cierta dureza si estaba seguro. Matías afirmó que sí, que había alguien allá, que por favor diera la vuelta, que no podía ignorarlo. La hermana del hábito lo observó por unos segundos, y en sus ojos se reflejaba algo más que duda. Era como si intentara leer si hablaba desde la razón o desde un impulso divino. Finalmente, el conductor giró el volante con brusquedad, y la furgoneta se salió del camino, avanzando a trompicones entre piedras, surcos y ramas secas. El corazón de Matías latía con una fuerza que le nublaba los oídos. No sabía quién estaba allí, ni si de verdad había visto algo, pero algo dentro de él le gritaba que debía llegar, que debía correr, que el momento lo necesitaba. Cuando la furgoneta se detuvo a unos metros del árbol, todos vieron lo que él había visto. Allí, amarrada al tronco seco con una cuerda desgastada, había una mujer mayor. Su cuerpo estaba vencido hacia un lado, sus ojos cerrados, su piel oscurecida por el sol, y en su regazo, contra el vientre hundido, descansaba una Biblia abierta. Nadie dijo una palabra. Solo se escuchó el portazo de la puerta cuando Matías bajó corriendo, seguido por las 2 mujeres que tardaron un segundo más en reaccionar. Él llegó primero. Se arrodilló a su lado y le tomó el rostro con una ternura que no conocía de sí mismo. Sintió que aún respiraba, apenas, pero respiraba. Sus dedos temblaban al tocar su piel caliente, al ver las marcas en sus muñecas, al notar la fragilidad de su cuerpo, como si tocara un papel viejo a punto de romperse. Una de las mujeres se llevó la mano a la boca y murmuró una oración entre lágrimas. Matías, con la voz quebrada por la emoción, le susurró que ya no estaba sola, que todo había pasado, que había llegado ayuda, que ahora podía descansar. Doña Lourdes, en su letargo entre la vida y la muerte, escuchó esa voz como si viniera desde el centro mismo del cielo. No entendía bien qué decía, pero las palabras le llegaban como una brisa suave, como si alguien estuviera acariciando su alma. Sus párpados pesados se movieron apenas, y sus labios resecos intentaron formar una palabra que no llegó a nacer.
pero no hacía falta. El solo gesto de que aún respondiera bastó para que Matías sintiera cómo las lágrimas le nublaban la vista. Una de las mujeres comenzó a mojarle los labios con agua fresca que habían traído en un termo, y otra desenredó con cuidado la cuerda que aún la sujetaba. Cuando por fin fue liberada, su cuerpo cayó con suavidad sobre los brazos del joven, que la sostuvo como si contuviera algo sagrado, como si el universo entero le hubiera confiado una reliquia de fe. Ella apenas murmuró algo que nadie entendió, pero Matías se inclinó más cerca y dijo que no hablara, que estaba a salvo, que solo descansara, que ya todo pasaría. La Biblia, que había caído al suelo cuando la soltaron, fue recogida por la hermana del hábito, quien al abrirla encontró la página marcada con lágrimas secas, y al leer el versículo subrayado, sintió un estremecimiento que le recorrió la columna. Dijo en voz baja que era el Salmo 27:10, que hablaba de ser recogido incluso si padre y madre te abandonaban. Matías levantó la vista hacia ella y en ese instante todos comprendieron que aquello no era casualidad, no era suerte, ni coincidencia. Era un llamado, un milagro de esos que no hacen ruido, pero que marcan vidas para siempre. Una vida que casi se apaga, una oración que fue escuchada, un joven que vio donde otros no miraron. Y así, mientras el sol empezaba a inclinarse en el cielo, proyectando sombras largas sobre la tierra caliente, la furgoneta blanca se convirtió en un arca y los brazos de Matías en los primeros brazos que doña Lourdes sentía desde aquel día en que fue dejada como un objeto inútil. Y aunque sus ojos seguían cerrados, una paz distinta se dibujaba en su rostro, como si al fin pudiera decir, sin palabras, que alguien la había visto, que su vida aún importaba, que no había rezado en vano. La luz que entraba por la rendija de una ventana angosta bañaba la habitación con un resplandor cálido, casi dorado, como si el amanecer hubiera decidido posarse allí con suavidad, sin hacer ruido, para no interrumpir el milagro del despertar. La brisa era leve, pero suficiente para agitar apenas las cortinas de tela liviana que colgaban como testigos silenciosos del paso de los días. El aire tenía un olor fresco, una mezcla de infusión de hierbas, jabón artesanal y tierra húmeda. Esa combinación que solo se encuentra en los rincones donde aún habita la sencillez y donde el mundo se mueve a otro ritmo. En el centro de la habitación, sobre una cama de madera crujiente y sábanas blancas con bordados antiguos, yacía doña Lourdes. Su cuerpo seguía débil. Los párpados pesaban como si llevaran siglos cerrados, pero algo dentro de ella la empujó a abrir los ojos, como si una voz amorosa le dijera que ya era hora de volver. Tardó unos segundos en enfocar, en entender dónde estaba, en recordar que no estaba en el desierto, que no estaba sola, que no tenía sed ni el sol encima como un látigo inclemente. Movió ligeramente los dedos de la mano derecha y sintió una textura familiar sobre su pecho. Era su Biblia, la misma que había encontrado enterrada en la arena, la misma que había apretado como un talismán en medio de la desesperación, la misma que ahora descansaba sobre ella como un símbolo de lo que no se rompió. Lourdes giró apenas el rostro, y sus ojos recorrieron con lentitud las paredes encaladas, la mesita con un jarro de agua y una vela apagada, la silla de mimbre, al lado de la cama y una cruz de madera colgada encima de la puerta. No había lujos, no había tecnología, no había ningún signo del mundo agitado de allá afuera, pero había una paz que se respiraba con cada inhalación. Una calma tan profunda que parecía tejida con los hilos de la misericordia. Alzó un poco la cabeza con esfuerzo, sintiendo el cuerpo como si hubiera estado dormido por años, y justo cuando sus labios intentaban formar una pregunta, la puerta se abrió lentamente.
sin crujidos, como si hasta la madera entendiera la necesidad del silencio. Una figura entró en la habitación. Era una mujer de rostro sereno, de mirada profunda, envuelta en un hábito blanco que brillaba con la misma luz tenue que entraba por la ventana. Caminaba despacio, con una taza humeante entre las manos, y, al llegar junto a la cama, se inclinó levemente, dejando la taza sobre la mesita antes de sentarse con delicadeza en la silla de mimbre. La monja le tomó la mano con una dulzura que no se aprende en ninguna escuela, sino que nace en el alma de quien ha visto mucho dolor, y aún así sigue eligiendo amar. Dijo con voz suave que Dios la había traído de vuelta, que aún no era su hora, que había un propósito esperando por ella, algo que solo ella podía decir, algo que solo ella podía hacer. Lourdes parpadeó varias veces y aunque las lágrimas no llegaron, sus ojos se llenaron de un brillo distinto, un brillo que no venía de la emoción pasajera, sino de la certeza interior. Respondió diciendo que pensó que moriría allá, sola, que el calor iba a consumirla, que los insectos iban a cubrirla, que nadie sabría jamás dónde estaba, pero que incluso en ese momento, incluso cuando su cuerpo no podía más, ella nunca soltó la mano de Dios, que sentía que Él la sostenía, aunque no pudiera verlo, aunque no le hablara, aunque el cielo estuviera mudo. La monja apretó su mano con más firmeza y dijo que ese tipo de fe no se enseña, que se siembra en la infancia y crece como una raíz silenciosa, que solo florece en los momentos más oscuros y que por eso, precisamente por eso, había sobrevivido. Lourdes giró la cabeza apenas para mirar de nuevo la Biblia sobre su pecho y dijo que cuando encontró aquel libro bajo la tierra, cuando lo sacó con los dedos heridos y lo abrió al azar, sintió que algo dentro de ella despertaba, que no estaba leyendo palabras, que era como si alguien se las dijera al oído y que en ese momento supo que no iba a morir. No allí, no así. La monja asintió con los ojos brillando, como si esa historia ya la hubiera escuchado en otros cuerpos, en otras voces, en otras vidas, como si supiera que los milagros no son rayos de luz ni voces en el viento, sino cosas pequeñas que ocurren en medio del polvo, en el silencio de quienes siguen creyendo. Se levantó, le acomodó la almohada con ternura y le dijo que descansara, que estaba a salvo, que nadie más iba a hacerle daño. Lourdes cerró los ojos por un momento, no para dormir, sino para agradecer. En su mente repasó los rostros de Minna Sintbom y quienes había amado, de los que ya no estaban, del hijo que la abandonó y aunque aún dolía, ya no dolía igual. Había una capa nueva sobre el dolor, algo que no lo borraba, pero lo abrazaba. Se escuchaban pájaros afuera, se oían voces lejanas, pasos suaves por el pasillo, y todo eso le parecía música celestial. Recordó entonces algo más, un detalle pequeño, pero que ahora entendía con claridad. Recordó que justo antes de que llegaran a rescatarla, el viento había cambiado. Lo recordó como quien recuerda un sueño, pero con una certeza que le caló hondo. Dijo en voz baja que incluso el viento parecía haberle dicho que aguantara un poco más, que no se rindiera, que venían en camino. La monja la miró con ternura infinita y dijo que los oídos que saben escuchar al cielo oyen cosas que otros no oyen y que ella había oído justo lo que necesitaba. Lourdes volvió a mirar la Biblia y esta vez la abrió con manos débiles, pero decididas. Las páginas estaban marcadas con tierra, algunas dobladas, pero intactas. Tocó el salmo que la había salvado con la yema de los dedos y murmuró que esa promesa la acompañaría por el resto de sus días, que cada vez que dudara, volvería a leerlo, que ya no necesitaba más pruebas, porque había visto con sus propios ojos que la fe es real. La monja se levantó despacio, recogió la taza de la mesita y le dijo que cuando se sintiera con fuerzas podían salir al patio, que había flores nuevas.
que habían crecido justo después de la última lluvia, que quizás era tiempo de plantar algo juntas. Lourdes sonrió, una sonrisa pequeña, apenas un movimiento en los labios, pero sincera. Dijo que sí, que quería ver las flores, que quería sentir la tierra otra vez, que quizás así, con las manos en la raíz, pudiera volver a entender muchas cosas. Y mientras la monja salía del cuarto dejando la puerta entreabierta, Lourdes se quedó mirando al techo con una expresión serena, como quien ya no teme, como quien ha vuelto a nacer sin haber dejado de ser ella misma. Sabía que la vida no le devolvería lo perdido, pero también sabía que Dios le había devuelto algo aún más valioso, el tiempo para sanar. Y eso, para ella, era el regalo más grande. La casa estaba en silencio, un silencio espeso que no era paz, sino abandono, una especie de eco constante de lo que alguna vez fue vida y ahora solo era rutina suspendida. Las paredes, antes adornadas con cuadros y relojes que marcaban risas pasadas, ahora parecían más estrechas, como si se cerraran sobre Renato, como si supieran lo que él ya no podía ocultar ni a sí mismo. Cada paso que daba sobre el piso frío resonaba con un leve crujido, como si la madera protestara por ser testigo de su soledad. En el rincón del comedor, una silla quedó mal colocada, como si alguien la hubiera empujado con rabia o desesperación la última vez que la usó. Sobre la mesa, una taza con café ya seco, la marca de los labios sobre la porcelana evidenciando una presencia que ya no estaba. Renato se sentó frente a esa taza sin tocarla, sin mirarla siquiera, porque sabía que pertenecía a su esposa, la última persona que había compartido esa casa con él antes de marcharse, dejando solo una maleta y una frase que le taladraba el alma cada vez que la recordaba. Dijo sin mirarlo que no quería verlo morir, que él había hecho sus elecciones y que ahora debía afrontarlas solo, que no estaba preparada para cargar con su final. Renato no respondió en ese momento, no porque no tuviera palabras, sino porque cada músculo de su cuerpo parecía haber colapsado con esa frase. Se quedó sentado allí durante horas, con los codos sobre las rodillas, la cabeza entre las manos, sintiendo cómo la enfermedad le trepaba por dentro como un humo denso, ensuciando cada rincón de su cuerpo, cada órgano, cada pensamiento. El diagnóstico había sido claro, casi clínico en su frialdad. El médico lo miró con una expresión que intentaba ser compasiva, pero que no alcanzaba a suavizar la noticia. Le dijo que los exámenes eran concluyentes, que tenía una enfermedad degenerativa avanzada, que no podían detenerla, que quizás tendría algunos meses, con suerte, pero que debía prepararse. Renato solo asintió, como quien escucha la predicción de una tormenta inevitable. No preguntó qué tratamiento debía seguir ni pidió una segunda opinión, porque una parte de él ya lo sabía desde hacía tiempo. Su cuerpo lo había estado gritando con dolores en las articulaciones, con fiebre que venía y se iba sin aviso, con un cansancio que no tenía explicación médica, pero que tenía nombre: culpa. Después de la partida de su esposa, la casa se volvió un lugar hueco. Cada rincón le recordaba algo que ya no podía recuperar. El ropero medio abierto dejaba ver un vestido colgado que ella olvidó, o quizás dejó a propósito como marca de su ausencia. La cama donde dormían ahora era una extensión del vacío, una especie de altar de lo que ya no era. Renato apenas comía y cuando lo hacía, masticaba sin gusto, como si el alimento no fuera más que una excusa para no desmayarse. Pasaba los días en el sillón del salón, mirando la televisión sin volumen, dejándose llevar por imágenes que no entendía. Era como si su alma hubiera salido del cuerpo y solo quedara la carcasa, una sombra enferma que respiraba por inercia. Una tarde, mientras revolvía papeles viejos buscando un documento médico, abrió un cajón del mueble que casi nunca tocaba.
Entre recibos arrugados, facturas y manuales de electrodomésticos que ya no funcionaban, apareció una caja de madera con bordes gastados. Al abrirla, un golpe de polvo le hizo cerrar los ojos por un instante, pero al abrirlos de nuevo, lo vio. Una fotografía antigua con bordes amarillentos y una pequeña grieta que la atravesaba en diagonal. En ella estaba él, Renato, pero no como se conocía ahora. Era un bebé, envuelto en una manta azul, con la boca entreabierta, dormido plácidamente entre los brazos de una mujer que sonreía con una ternura que traspasaba el papel. Era su madre, doña Lourdes. Su rostro irradiaba una paz que Renato había olvidado que existía. Sus ojos, aunque no miraban a la cámara, estaban puestos en él con una devoción que ningún otro ser humano le había regalado jamás. La sostenía como si en sus brazos llevara el universo entero, como si ese niño, tan frágil, fuera su misión más sagrada. Renato cayó de rodillas con la fotografía en la mano. El cuerpo no le respondió con fuerza, pero sí con un temblor que le atravesó los huesos. Sintió que algo dentro de él se quebraba, algo que había estado encerrado por años, tapado con decisiones egoístas, con palabras no dichas, con actos que jamás debieron haber ocurrido. Se llevó la foto al pecho, la apretó contra su corazón enfermo, como si pudiera volver atrás, como si pudiera borrar el día en que la dejó atada a un árbol en el desierto, como si pudiera devolverle la dignidad que él mismo le había arrancado con sus propias manos. Murmuró entre sollozos que qué había hecho mamá, qué fue lo que hice, repitiéndolo una y otra vez como un rezo oscuro, como una confesión sin iglesia, sin cura, sin absolución. Las lágrimas caían como lluvia contenida por años, mojando el suelo, el borde de la fotografía, su rostro arrugado y pálido. Recordaba su voz cuando era niño, su canto para dormirlo, sus manos frotando su espalda cuando tenía fiebre. Recordaba la forma en que ella lo protegía con su cuerpo cuando llovía fuerte y cómo se arrodillaba junto a su cama cada noche, rezando por su salud, por su futuro. Y también recordaba el día en que permitió que su esposa la convenciera de que doña Lourdes era una carga, un estorbo, un problema. Recordaba el plan frío, el viaje largo, el momento en que la amarró sin mirarla a los ojos. El sonido del motor alejándose, el silencio espeso que dejó atrás. Todo eso volvió como un torrente en su mente, y ahora, con la muerte acechando cada célula, comprendía que el verdadero castigo no era la enfermedad, sino la culpa. Y en ese suelo helado, de su casa vacía, en medio de muebles que no decían nada, de relojes que marcaban la hora de su condena, Renato lloró como nunca lo había hecho. No lloró solo por su destino, sino por todo lo que fue y lo que dejó de ser, por el hijo que no supo ser, por el hombre en que se convirtió y por la madre que quizás ya no estaría para escucharlo decir lo único que ahora tenía sentido. Perdóname. Renato llevaba horas mirando el teléfono entre sus dedos, como si fuera un objeto sagrado, como si ese pequeño aparato contuviera la llave de su última oportunidad, como si al marcar esos números que había memorizado desde la infancia, pudiera torcer el destino que él mismo había echado a perder. Su cuerpo ya no era el mismo de hace un año. Ahora estaba encorvado por la enfermedad, con la piel pálida, las manos temblorosas y los ojos hundidos por el peso del insomnio y del remordimiento. Pero lo que más le pesaba no era el cáncer que lo carcomía desde dentro, ni los días contados que los médicos le habían anunciado con voz neutral en una sala blanca, sino el vacío irreparable de haberle dado la espalda a la única persona que lo amó sin condiciones. Finalmente, con un suspiro que parecía cargar una vida entera, marcó el número. La línea sonó 1, 2, 3 veces
y en cada pitido sintió cómo el corazón se le encogía un poco más, hasta que al otro lado una voz, rasposa y familiar, contestó con un simple aló. Renato tragó saliva con dificultad y dijo que era él, que necesitaba hablar con don Ramiro, el viejo vecino de su madre, que sabía que quizás no quería saber nada, pero que necesitaba saber si doña Lourdes seguía con vida. Hubo un silencio, largo, tan largo, que Renato pensó que el hombre había colgado, hasta que finalmente lo escuchó decir que claro que estaba viva, que su madre no solo seguía respirando, sino que se había convertido en una presencia luminosa en aquel pueblo, donde ahora vivía, ayudando en la parroquia, cuidando flores y acompañando a los enfermos. Y añadió algo que hizo que a Renato se le aflojara el alma. Dijo que en todos esos meses nunca la había oído decir una palabra de odio, que no hablaba de su hijo con rencor, que no decía su nombre, pero que tampoco le deseaba mal, que simplemente rezaba, todo el día rezaba, como si esperara algo. Renato sintió cómo las lágrimas se le agolpaban en los ojos antes de que pudiera evitarlo, y con la voz quebrada por el arrepentimiento le suplicó que le diera la dirección, que necesitaba verla, que no quería morir sin pedirle perdón, sin decirle cuánto lamentaba todo, sin mirarla a los ojos, al menos una vez más. Don Ramiro le dio el nombre del pueblo, una aldea pequeña y escondida entre montañas y caminos de tierra, y antes de colgar le dijo que ojalá no fuera demasiado tarde, hijo, porque algunas heridas no esperan eternamente. Renato empacó una muda de ropa, su botella de agua, unos medicamentos que apenas le hacían efecto y esa fotografía amarilla donde su madre lo sostenía de bebé, porque necesitaba algo que lo mantuviera en pie durante el viaje. Llegar hasta ese pueblo fue un viacrucis físico y emocional. Su cuerpo, ya debilitado por la enfermedad, se resentía con cada sacudida del autobús, sobre el camino irregular, con cada curva que le revolvía el estómago, con cada hora que pasaba sin comer, sin dormir, aferrado a la esperanza de ver a su madre una última vez. Miraba por la ventana los paisajes que se sucedían uno tras otro. Campos resecos, vacas dispersas en el horizonte, niños corriendo descalzos entre los matorrales, ancianos sentados a la sombra de árboles torcidos por el viento. Pensaba en todo lo que podría haber sido distinto, en la vida que desperdició por orgullo, en las palabras que nunca dijo, en los abrazos que se negó a dar. Cada kilómetro que avanzaba sentía que era una penitencia, una forma de purgar el abandono, el egoísmo, el error. Al fin, cuando el cielo comenzó a teñirse de tonos anaranjados y violetas, el autobús se detuvo frente a una plaza polvorienta y Renato bajó con pasos lentos, casi arrastrando los pies. Le costaba respirar, la espalda le dolía, los brazos le pesaban como plomo, pero algo dentro de él lo impulsaba a seguir. Preguntó por doña Lourdes a una mujer que barría la entrada de su casa y la señora, tras fruncir el ceño como quien intenta recordar, lo miró de arriba abajo, notando el rostro demacrado, la ropa arrugada, los ojos rojos, y señaló con la cabeza hacia una casita blanca con techo de lámina y una puerta azul al fondo de una calle de tierra. Dijo que ahí vivía ella, que pasaba las tardes regando las flores en latas recicladas y rezando con los ojos cerrados, como si hablara con alguien que respondía desde el cielo. Renato asintió sin poder agradecer con palabras, solo con un leve movimiento de cabeza, y comenzó a caminar por esa calle con las piernas temblorosas y el alma latiendo como tambor. A medida que se acercaba, el corazón le golpeaba el pecho con fuerza, no de miedo, sino de humildad. El aire era distinto allí, más limpio, más lento, como si el tiempo se hubiera detenido para que ese momento ocurriera. Las flores en los botes reciclados le daban a la entrada un aire de ternura que desarmaba, como si cada pétalo dijera algo que su madre no supo decir con palabras.
Había una silla de madera bajo la sombra de un árbol y un crucifijo colgado al lado de la puerta, justo sobre el picaporte. Renato se detuvo a pocos pasos. El mundo parecía haberse silenciado alrededor. Solo el canto lejano de un gallo y el susurro del viento entre las hojas le recordaban que seguía vivo. Respiró hondo, cerró los ojos por un instante, se enjugó el sudor de la frente con el dorso de la mano y subió los 3 escalones que lo separaban de la puerta azul. Levantó el puño con lentitud, como si el aire mismo pesara más de lo habitual, y golpeó 3 veces, suave, apenas un llamado. Por un momento no ocurrió nada. Pensó que quizás no estaba, que quizás ya era tarde, que tal vez Dios le estaba castigando por llegar cuando ya no había nada que remediar. Pero entonces escuchó pasos desde dentro, pasos lentos, casi ceremoniales, y un leve chirrido de madera seca. La puerta se abrió y allí, en el umbral, de pie como una aparición, estaba ella, su madre, doña Lourdes. El tiempo había pasado, sí, pero sus ojos eran los mismos. Y en ese instante, Renato supo que, sin importar lo que ocurriera después, había llegado al único lugar donde aún era posible volver a empezar. Renato sintió que su cuerpo se desplomaba por dentro, incluso antes de que la puerta terminara de abrirse del todo, como si los años que habían pasado desde aquella tarde en que dejó a su madre amarrada en medio del desierto hubieran vuelto de golpe para aplastarlo, uno sobre otro, como capas de polvo acumulado en el alma. Allí, de pie, con el marco de la puerta azul como telón de fondo, estaba doña Lourdes, la mujer a la que un día miró sin decir palabra antes de darle la espalda, la misma que ahora lo contemplaba con una expresión que no se podía definir con una sola emoción. En sus ojos había sorpresa, sí, pero también una calma imperturbable, un aire de resignación bendita, como si hubiera estado esperando ese momento sin esperarlo, sabiendo que si llegaba, lo haría no en gloria ni en claridad, sino en carne y hueso, herido, desarmado. Ella no dijo nada al principio, solo lo miró. Y ese silencio lo llenó todo. Un silencio tan denso y profundo que ni siquiera el viento que movía las hojas del árbol cercano se atrevió a interrumpirlo. Renato sintió que las piernas no le respondían, que el pecho se le apretaba con una angustia parecida a la de los últimos diagnósticos médicos, pero más intensa, porque no venía de los pulmones, sino de lo que quedaba de su espíritu. Se arrodilló sobre el suelo terroso sin pensar, como un acto reflejo, como quien reconoce un altar, un perdón, una verdad ineludible. Agachó la cabeza con tanta fuerza que su barbilla rozó su pecho, y desde allí, con la voz rota, susurró que no merecía su amor, que no había un solo día en que no pensara en lo que hizo, que no buscaba consuelo ni olvido, que solo necesitaba su perdón, porque iba a morir y no podía llevarse esa culpa a la tumba. Lourdes respiró profundo, como si esas palabras fueran una carga pesada que ella también necesitaba liberar. Lo observó allí, tan diferente al hijo que una vez cargó en brazos, tan distinto al joven que la dejó atrás, pero al mismo tiempo, con esa misma fragilidad de aquel niño que una noche temblaba de fiebre y se aferraba a su regazo como única salvación. Se inclinó con lentitud, porque los años pesan y el cuerpo ya no obedece con la misma docilidad, pero sus manos llegaron firmes hasta el rostro de Renato, lo tomaron con una suavidad casi sagrada y le alzaron la cara. Él cerró los ojos al sentir ese contacto, temblando, como si ese simple gesto fuera demasiado para su corazón dañado. Ella dijo que ya lo había perdonado, que no necesitaba arrodillarse ni explicarse, que lo había perdonado en el primer amanecer después de aquel día, cuando aún con las marcas de la cuerda en las muñecas se aferró a la Biblia y murmuró que si su hijo no podía amar, ella amaría por los dos. Le dijo que el perdón no fue un premio ni una decisión fácil,
sino una promesa entre ella y Dios. Una fe sembrada entre lágrimas, un acto de resistencia ante la amargura que quiso tomar su alma y no pudo. Renato abrió los ojos como si no pudiera creer lo que escuchaba. Las lágrimas corrían por su rostro sin freno, mezclándose con el polvo del camino, con la vergüenza de una vida que se le escurría entre los dedos, pero también con un nuevo tipo de llanto, uno que no venía del dolor, sino de algo más profundo, más cálido, como si por fin, después de tanto tiempo, el alma encontrara una grieta por donde respirar. Ella lo abrazó entonces, no con fuerza, no con desesperación, sino con la ternura intacta que nunca se le rompió, con esa capacidad que solo las madres tienen para acunar incluso al hijo que les partió el corazón. Él se dejó envolver por esos brazos delgados pero inquebrantables, y en ese abrazo entendió que el pasado no podía borrarse, que las heridas no desaparecen con palabras, pero también comprendió que el amor verdadero, ese que es paciente, que no envidia, que no guarda rencor, puede transformar hasta lo más roto. Permanecieron así, fundidos en un silencio que ya no era el mismo de antes, que ahora no dolía sino sanaba, y cada segundo que pasaba sin hablar decía más que cualquier discurso, porque a veces, cuando el alma ha sido desgarrada y luego vuelta a coser con los hilos del perdón, no hacen falta explicaciones, solo presencia. Lourdes lo llevó adentro, guiándolo con pasos lentos pero seguros. Renato cruzó el umbral como quien entra a tierra sagrada, como si ese pequeño hogar fuera el último refugio del mundo. Dentro la casa olía a hierbas secas, a madera, a pan recién horneado, a fe vivida sin ostentación. En las paredes había fotos antiguas, bordados hechos a mano, una imagen de la Virgen iluminada por una velita encendida. El ambiente era tan cálido que por un momento Renato sintió que su cuerpo enfermo se alivianaba, como si el aire allí no pesara tanto. Ella le ofreció agua, y aunque él intentó rechazarla, ella insistió diciendo que el agua no es para los cuerpos sanos, sino para los sedientos de alma. Bebió entonces como quien bebe vida, con las manos temblando y los ojos llenos de gratitud. Durante la tarde hablaron poco. Ella preparó una sopa ligera y lo miraba comer con la misma atención de antaño, como cuando él era niño y no quería terminar los vegetales. Él le contó de su enfermedad, del diagnóstico, del abandono de su esposa, del vacío, del miedo, de las noches en que solo el recuerdo de ella le impedía terminar con todo. Ella lo escuchó sin juzgar, como si cada confesión fuera una piedra que le ayudaba a descargar. No preguntó por qué lo hizo, ni cuándo empezó a perderse. Solo se limitó a acariciarle el brazo y a decir que a veces el dolor es la única manera de volver a sentir, que a veces Dios permite que toquemos el fondo para que podamos mirar hacia arriba y desear la luz. La noche cayó con lentitud, tiñendo el cielo de sombras suaves. Renato se acostó en una camita junto a la de su madre, envuelto en una manta tejida por ella misma. Antes de dormirse, le susurró que no sabía cómo agradecerle, que no entendía cómo podía amarlo después de tanto. Ella respondió diciendo que el amor no se entiende, solo se da. Y así, en medio del silencio que ya no era ausencia sino redención, madre e hijo cerraron los ojos bajo el mismo techo, sabiendo que, aunque el tiempo no se puede desandar, aún es posible caminar hacia la paz cuando se tiene el valor de regresar. La tarde caía despacio sobre el techo de lámina de aquella casa humilde que ahora servía de refugio y redención para una madre y su hijo. El aire era tibio, perfumado por el olor de las plantas de manzanilla que doña Lourdes había dejado secando en pequeños platos sobre la repisa y por el vapor tenue que salía de una olla donde hervía una infusión de hierbas suaves. En la mintes habitación,
La luz entraba en tonos dorados por una ventana abierta, donde las cortinas bailaban al ritmo de un viento apacible. Renato descansaba sobre una cama sencilla, cubierta por sábanas limpias y algo gastadas, y aunque su cuerpo delgado y consumido por la enfermedad hablaba de sufrimiento prolongado, su rostro ahora mostraba una serenidad que no se había visto en él por años. Su madre, sentada junto a la cama en una silla de madera que crujía con cada movimiento, le tomaba la mano con una delicadeza nacida de años de ternura contenida. No hablaban mucho, porque no hacía falta. El silencio entre ellos era elocuente, denso de significado, como si cada segundo compartido fuera un regalo demasiado sagrado para ser interrumpido por palabras vacías. Ella se levantó despacio, como si cada gesto suyo formara parte de un ritual amoroso, y fue hasta la cocina para traerle una taza con el líquido caliente que acababa de preparar. Al regresar, se sentó otra vez a su lado y le sopló con suavidad antes de acercársela a los labios. Renato, aunque débil, sonrió apenas y dijo que gracias, mamá, por no dejarme en el desierto. Su voz era frágil, casi un susurro, pero sus palabras pesaban como piedras en el corazón de ella. Lourdes lo miró con ternura, con ese amor que nunca había muerto en su interior, a pesar del abandono, y le respondió diciendo que Dios te recogió, igual que me recogió a mí, con la misma fe con la que había hablado años atrás, mientras sus labios secos rezaban entre la arena. Luego le acarició el cabello como lo hacía cuando era un niño enfermo con fiebre, y le colocó una toalla húmeda en la frente con ese gesto maternal que no necesita explicación. Renato cerró los ojos con lentitud y suspiró, como si esas caricias tuvieran el poder de sanar no solo el cuerpo, sino también el alma. Las noches eran difíciles, el dolor en sus articulaciones se volvía más fuerte con el frío, y a veces temblaba tanto que ni las mantas ni el calor del té lograban calmarlo del todo. Pero Lourdes nunca se apartaba de su lado. Dormía en una silla, con los pies hinchados y los párpados pesados, pero con el alma despierta y firme, vigilando cada respiración de su hijo, como si con su sola presencia pudiera sostenerle la vida un día más. A veces le cantaba bajito una vieja melodía que usaba cuando él era pequeño, una que hablaba de ángeles, de protección, de la noche que pasa rápido si uno la espera con fe. Renato solía abrir los ojos en mitad del canto y la miraba con lágrimas contenidas, diciendo que no sabía cómo ella podía seguir amándolo después de todo. Ella le respondía diciendo que el amor verdadero no desaparece, solo se transforma y espera, y que el suyo había esperado lo necesario, porque las madres no tienen reloj cuando se trata del alma de sus hijos. Con el paso de los días, los movimientos de Renato se hacían más lentos, sus palabras más escasas, pero cada gesto suyo revelaba una transformación profunda. El dolor que antes se reflejaba en su rostro, ahora se había convertido en aceptación, como si la paz hubiera encontrado por fin su sitio dentro de él. En uno de esos amaneceres silenciosos, mientras el canto de los gallos aún se confundía con el murmullo de las ramas al viento, Renato pidió que le acercara la Biblia. Ella se la trajo con sumo cuidado, sabiendo que ese libro había sido testigo de todo, del abandono y del rescate, del hambre en el desierto y de las oraciones pronunciadas entre lágrimas. Él la abrió con las manos temblorosas y sus dedos buscaron aquel versículo que había encontrado su madre enterrado entre la arena. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recogerá. La voz de Renato se quebró al leerlo en voz alta y con una sonrisa leve dijo que ese versículo lo había salvado a él también, aunque no lo supiera en su momento. Lourdes no dijo nada, solo le tomó la mano y la besó con devoción, sabiendo que esas palabras ahora eran herencia, promesa y verdad. Las visitas del pueblo
aunque discretas, empezaron a acercarse a la casa. Algunos llevaban panes, otros frascos con aceite o infusiones, y una anciana incluso le trajo una manta tejida a mano. Todos sabían lo que pasaba allí, y nadie se atrevía a hablarlo en voz alta, como si el milagro del reencuentro entre madre e hijo necesitara respeto absoluto. Una vecina que solía ayudar en la iglesia comentó que nunca había visto a doña Lourdes tan luminosa, que parecía flotar en lugar de caminar, y que su mirada, aunque cargada de cansancio, tenía una fuerza espiritual que conmovía. Ella simplemente sonreía y respondía que Dios le había dado una última misión y que la estaba cumpliendo con gozo. Para Renato, cada día era un regalo inesperado. Le gustaba que su madre le leyera pasajes bíblicos, que le hablara de cuando él era pequeño y se escondía debajo de la mesa por miedo a los truenos, que le contara cómo había aprendido a rezar sola mientras trabajaba en la cocina. Él escuchaba todo con una atención que parecía de otro mundo, como si esas palabras fueran las últimas piezas de un rompecabezas que por fin estaba armando. Una tarde, mientras el sol se filtraba como oro líquido por entre las ramas del árbol, frente a la casa, Renato tomó la mano de su madre con más fuerza de la habitual y le dijo que no tenía miedo de morir, porque ahora sabía que su alma estaba en paz. Que si Dios lo recogía esa noche, él se iría sabiendo que había sido amado, cuidado, perdonado. Lourdes lloró en silencio, apretando sus labios para que no se le escapara un sollozo, y le respondió diciendo que cuando uno ama de verdad, nunca pierde, porque el amor se queda incluso cuando la persona ya no está. Se quedaron así, en ese abrazo sin palabras, mientras el día se despedía y la noche los envolvía como una manta suave. En ese pequeño rincón del mundo donde el dolor fue superado por el amor, donde la traición dio paso a la compasión, madre e hijo habían encontrado lo que tantos buscan sin éxito: el milagro del perdón, la belleza de una segunda oportunidad y la certeza de que, incluso en el último suspiro, la vida puede tener sentido. El sol comenzaba su lento descenso sobre el horizonte, tiñendo el cielo de tonos cálidos que oscilaban entre el ámbar profundo y el naranja suave, como si el universo quisiera arropar con delicadeza la escena que se desarrollaba dentro de aquella pequeña casa de paredes encaladas y techo de lámina oxidada. El canto de los grillos comenzaba a llenar el aire con un murmullo constante, y el viento que cruzaba los campos resecos del interior traía consigo un susurro que no era solo natural, sino casi espiritual, como si la tierra misma se inclinara en respeto ante lo que estaba a punto de suceder. Dentro de la habitación, Renato yacía sobre su lecho de muerte. Su cuerpo frágil y agotado parecía una hoja a punto de caer, pero su rostro, por el contrario, brillaba con una paz que solo los que han sido completamente perdonados conocen. Doña Lourdes estaba sentada a su lado, tomando su mano con ambas de las suyas, acunándola como si aún pudiera protegerlo de lo inevitable, como si pudiera detener el tiempo con el solo acto de amar. Renato, con los ojos entrecerrados y la respiración cada vez más espaciada, apretó débilmente los dedos de su madre y dijo que gracias por quedarse, por no rendirse, por no dejarlo morir solo como él había temido tantas veces. Ella se inclinó un poco más, acercando su rostro al de él, dejando que su frente tocara la de su hijo, y respondió diciendo que él no moriría solo, porque estaba en casa, porque había regresado al lugar donde siempre perteneció, al corazón de una madre que nunca dejó de esperarlo, ni siquiera cuando la arena le cubría los pies y el sol la castigaba sin misericordia. Afuera, sobre el alféizar de la ventana abierta, la Biblia permanecía inmóvil, abierta exactamente en el mismo versículo que ella había encontrado años atrás en medio del desierto, y que había leído con voz temblorosa mientras la esperanza aún era una chispa mínima en el fondo de su alma.
Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recogerá. Aquellas palabras parecían flotar ahora dentro de la habitación, como si las páginas del libro las susurraran sin necesidad de voz, como si fueran las raíces silenciosas de todo lo que había sanado entre esas 4 paredes. Renato cerró los ojos lentamente, como quien se entrega al sueño después de una larga jornada, no con miedo, sino con la tranquilidad de quien ha comprendido el significado más profundo de la vida, y murmuró que ya no temía, porque entendía que el amor lo había recogido antes que la muerte, que ya no se iría con vacío, sino lleno del único tesoro que no se pierde: el perdón verdadero. Lourdes sintió cómo la mano de su hijo comenzaba a relajarse, cómo el pulso, antes irregular, se volvía apenas perceptible, cómo la piel se enfriaba bajo sus dedos y cómo, poco a poco, su alma se desprendía sin violencia, como una hoja seca llevada por una brisa sagrada. No lloró, no emitió ningún grito, solo bajó la cabeza en señal de entrega y agradecimiento y dijo en voz baja, casi como un rezo, que gracias, Señor, por haberlo traído de vuelta, por no permitir que el odio tuviera la última palabra, por enseñarle que el amor de madre es la oración más poderosa de todas. El viento sopló entonces con un poco más de fuerza, moviendo suavemente las cortinas que colgaban de la ventana, haciendo que el sol que se filtraba a través de ellas se proyectara en formas cambiantes sobre la pared, como si fueran sombras vivas que danzaban despidiéndose. El libro sagrado, aún abierto, vibró apenas con la corriente de aire, pero no se movió, como si una mano invisible lo mantuviera ahí, custodiando el último instante de redención de un alma perdida. Lourdes se levantó con lentitud, dejando la mano de su hijo reposar sobre el pecho, y caminó hasta la ventana. Miró el paisaje más allá de los campos, el cielo encendido por el ocaso, y cerró los ojos con suavidad, dejando que el aire fresco la envolviera. En su corazón no había tristeza sino plenitud. En su mente no quedaban los recuerdos del árbol ni del abandono, sino del abrazo, de la palabra perdón, del último suspiro acompañado. Se arrodilló junto a la cama y comenzó a orar, no por la muerte, sino por la vida que habían recuperado juntos, por cada día compartido, por cada noche cuidada, por cada taza de té y cada mirada sin reproches. Oró por todas las madres que esperan, por todos los hijos que regresan tarde, por todos los corazones endurecidos que necesitan ablandarse antes del final. Oró también por ella misma, no como súplica, sino como gratitud, porque entendía que el cielo no siempre llega en forma de milagros grandiosos. A veces se manifiesta en una sopa caliente, en una mano tomada, en una frase dicha a tiempo. Y en ese instante comprendió que no se puede hablar de muerte cuando el amor ha hecho su trabajo completo, porque el cuerpo se apaga, sí, pero el alma queda viva en cada gesto que uno deja detrás. La noche cayó sin prisa, envolviendo la casa en un silencio cargado de significados, y el desierto, ese mismo que una vez pareció el escenario del fin, ahora quedaba atrás como un recuerdo vencido, una batalla superada. Doña Lourdes se quedó junto a su hijo, velándolo sin velas, sin cantos tristes, sin miedo, solo con la luz tenue de la luna entrando por la ventana y con la certeza absoluta de que había cumplido su propósito. Cuando el primer gallo cantó, al amanecer, el mundo seguía girando, las flores seguían abriéndose y ella supo, sin necesidad de palabras, que en aquel rincón olvidado del mundo, el amor había vencido. Se você quiser, posso agora reunir todos os 10 blocos en un só documento, ou formatar como roteiro de vídeo. É só me dizer como deseja seguir. Y así termina esta historia que nos recordó que el amor verdadero no se rinde, que el perdón puede reconstruir hasta lo que parecía destruido para siempre y que a veces el desierto no es el final, sino
El principio de algo sagrado. Ahora quiero saber de ti. ¿Qué parte te tocó más el corazón? ¿Fue el abandono, el reencuentro, el perdón o esa paz final que solo se encuentra cuando el alma está en casa? Cuéntame en los comentarios. Quiero leerte y seguir esta conversación contigo. Aquí en el canal hay muchas otras historias como esta que no solo te emocionan, sino que también abrazan tu alma y te hacen ver la vida desde otro lugar. Te invito a explorar más, a quedarte un ratito más con nosotros. Gracias por estar aquí, por tu tiempo, por tu sensibilidad. Personas como tú hacen que contar estas historias tenga sentido. Que Dios te bendiga y que donde estés ahora encuentres también tu pedacito de paz. Nos vemos en la próxima historia.